Feliz Día de los Padres, en primer lugar, por los padres y por las madres que también trabajan como padres en muchas ocasiones, ¿verdad?, para sacar adelante a la familia. Damos gracias a Dios porque el Señor bendice a la familia. Pero hoy el mensaje va a estar centrado más en los padres. En la Biblia aparecen muchos padres. Por ejemplo, hay 802 versículos que hablan de Moisés. Hay 234 más 54 que hablan de Abraham. 930 de David. 67 de Job. 47 de Noé. O sea que hay material, ¿verdad?, para hablar. Está claro que estos personajes tienen diferentes facetas, como líderes, como guías, como esposos y como padres. De ellos podríamos hablar mucho y largo y aprender, ¿verdad?, algunos de sus errores, aprender de algunos de sus errores, pero también de sus aciertos. Pero fíjate que no es de ellos de quienes voy a hablar. En esta mañana no voy a hablar de los 802 versículos de Moisés. En esta mañana voy a hablar de un personaje que aparece solo 16 veces en la Biblia, y más específicamente en el Nuevo Testamento. Sería un error en esta mañana medir la grandeza y la enseñanza de este personaje de 16 versículos por estos escasos textos. Su vida, que parece oculta y un poco borrosa, al estudiarlo y meditar en ella, veremos una gran luz, descubriendo grandes y hermosas enseñanzas. En esta mañana voy a hablar de José. José era este hombre dentro del proyecto de Dios, encargado de cuidar e instruir a Jesús en su infancia y parte de su adolescencia. Dios le dio una misión muy grande. Y yo creo que si tuviésemos que ponerle nota a José, le pondríamos un 10. El carácter de José habla de un hombre que nos da la oportunidad en esta mañana, incluso de examinar nuestra propia vida. Dice que José era un hombre justo. Qué hermosa palabra. Era un hombre justo. La justicia es una virtud. Esta palabra se usa al principio hablando de personas que tienen una actitud recta, íntegra en su vida. A los ojos de Dios nadie es perfecto. Por eso dice la palabra de Dios que vino Jesús, para que justificados por la fe tuviésemos paz para con Dios. Nadie es perfecto, pero sí debemos anhelar, como José, esa perfección. Esa perfección que está llena de un carácter que refleja la misericordia, el amor, el servicio, la fidelidad. Y hoy en día, como padres, una de las cosas que necesitamos es entender con claridad ese llamado de Dios. Un llamado de Dios para amarlo, servirlo y caminar fielmente en su presencia. José era alguien que no solo cumplía la ley, sino que también amaba hacer la voluntad de Dios. Conocer la ley no es suficiente. Lo que marca una diferencia en la vida de los padres cristianos es que como conocedores de la palabra, son hacedores de la palabra, son testimonio de la palabra en sus hogares. Y qué importante, ¿verdad? José nos habla acerca de esto.
José era justo. Dice la palabra de Dios en Mateo, hablando, ¿no?, sobre José, que era un hombre justo. Y me gusta mucho esta palabra, porque vivimos en un mundo donde la justicia escasea, donde la integridad no es algo que veamos, donde la fidelidad no es algo que se exprese en la manera de vivir. Sin embargo, José sí era un hombre justo. Y dice la palabra del Señor que José, cuando el ángel se le apareció y le dijo, mira que ha pasado esto, aquello y lo otro, dice que escuchó y aceptó. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. José era un hombre que tenía un corazón puro, un corazón irreprochable. El justo, el que hace la voluntad de Dios, el que no discute con Dios, el que acepta aquello que el Señor le propone. Era recto, íntegro. Y dice la palabra de Dios en Proverbios 15:29, Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Seguramente José, entre otras de las virtudes, era un hombre de fe y de oración. Era un hombre humilde. El saludo del ángel a José cumplía dos objetivos: recordarle que él venía de la descendencia del Mesías, recordarle quién era él. Él venía de la genealogía de David. Pero él nunca utilizó esto para vanagloriarse, para sentirse más importante, para sentirse mejor que el otro. José sabía que era descendiente de David, conocía la genealogía, pero esto no lo hacía una persona prepotente ni presumida. Al contrario, era un hombre humilde. Y dice la palabra de Dios, queridos padres, querida iglesia, dice la palabra de Dios que el Señor resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y el Señor dio gracia a José. El Señor conocía perfectamente a José y José conocía perfectamente quién era Dios. Y en esta realidad había una comunión íntima, profunda. Si hay algo que necesitamos, son hombres, padres, llenos del Espíritu Santo, justos, íntegros, que sirvan y amen al Señor, que sean ejemplo en su familia, en medio de la congregación. Vivimos tiempos difíciles y necesitamos que el Señor levante muchos José que conozcan a Dios. José sabía quién era Dios y cuál era su lugar. Por eso su actitud humilde lo hace tan relevante en su ejemplo en este día. Porque José comprendió que no se trataba de él, se trataba de Dios. Dios obrando en su vida. Dice la palabra en Mateo 1:19 que como era un hombre justo, no quiso infamarla, hablando de María, exponiéndola a vergüenza pública, y quiso dejarla secretamente. Esta actitud de José nos muestra un corazón misericordioso, nos muestra un corazón amoroso, compasivo,
lleno de amor. Él no quería señalar a María, al contrario, él quería cubrirla con ese amor que cubre multitud de pecados. Sin saber todavía lo que el ángel le iba a decir: José, no temas de recibir a María, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Pero él, antes de recibir toda la información, ya mostraba misericordia, ya mostraba amor, ya mostraba compasión. Cuando los padres, ¿verdad?, tienen un corazón misericordioso, compasivo, amoroso, incluso cuando tienen que disciplinar, lo hacen con amor. Entonces, son hombres conforme al corazón de Dios. ¿Qué es la misericordia? Es el aspecto compasivo del amor hacia el ser que ha hecho algo mal, que está en desgracia, que se ha equivocado. La misericordia es la compasión de Dios cubriendo al otro. Y qué bueno cuando en el hogar hay un hombre, un padre, que tiene una actitud compasiva hacia sus hijos, hacia su esposa, hacia sus padres, incluso hacia su cuñada, mano. Una actitud compasiva y amorosa. Dice Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Estoy segura que José conocía muy bien este texto de Oseas. Porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Pero otra cualidad sobresaliente del corazón de José era su obediencia. Y yo creo que este es lo que más impacto causa en la vida del padre, en la vida del hombre, incluso de la mujer, de la iglesia. Era un hombre obediente, y esta es su característica más impresionante. Si leemos en Mateo 1:24, Mateo 2:14, Mateo 2:21, encontramos allí a un hombre obediente. En Mateo 1:24 dice: cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. En el 2:14 dice, 13, dice: después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño y le dijo: levántate, huye a Egipto con el niño y su madre, y quédate allí hasta que yo te diga que regreses. Entonces, esa noche José salió para Egipto. Mateo 2:21 dice: entonces José se levantó y regresó a la tierra de Israel con Jesús y su madre. El ángel volvió a aparecerse y le dijo: ahora tienes que volver para tu tierra. Qué bueno, ¿verdad? Era obediente. Después de la noticia, en Mateo 1:20 y 24, ¿cómo crees que se haya sentido José? María está encinta. ¿Cómo? Yo no fui. María está embarazada. ¿De quién? ¿Cómo se habrá sentido José? Seguramente con dolor, con angustia, hasta enojado y desilusionado, ¿verdad? Pero José recibió el mensaje del ángel: no temas de recibir a María,
no temas. Y dice que a José no le importó lo que la gente pudiera pensar. Él obedeció a Dios y recibió a María. Necesitamos hombres íntegros, justos, honestos, que no estén viviendo del qué dirán, sino que puedan servir al Señor con fidelidad y con integridad, obedientes sin discutir con Dios, atentos a la voz del Señor. Miren, Moisés, con todos los textos que habla la Biblia de él, ¿cuántos dijimos que eran? Un montón, ¿verdad? Cuando el Señor lo llamó, ¿qué hizo Moisés? Señor, es que yo no soy fácil de habla, mejor a ver si buscas a otro porque yo no, en fin, ¿verdad? Cuando habló con Abraham, soy viejo, dijo Abraham. Pero José no. José no puso ninguna excusa. José no se puso a entablar una relación con Dios pidiéndole explicaciones. No, José obedeció. La segunda vez dice, en Mateo 2, 13 al 15, que le dijo el ángel, levántate y vete a Egipto. Deja tu familia, deja tu trabajo, deja la carpintería, no le pongas traspaso porque vas a volver, pero deja la carpintería cerrada y vete con tu esposa a Egipto. Un lugar que no era agradable para el pueblo de Dios porque era el recuerdo de la esclavitud. Pero José no discutió, obedeció a Dios. José, el inmigrante. Una vez más el Señor lo saca, lo desarraiga y lo lleva a Egipto, a él y a su familia. Y José obedeció. La tercera vez, en Mateo 2, 19 al 23, José ya se había aclimatado a Egipto, seguramente ya había abierto una pequeña carpintería allí, tenía sus clientes, seguramente ya estaba él acomodado, ¿verdad? Y entonces se le aparece el ángel y le dice, bueno, levántate y vuelve otra vez a tu tierra. ¿Cómo? Que te levante y que vuelva otra vez a tu tierra. Porque los que querían el mal del niño ya no van a hacer nada. Y dice que José volvió a obedecer. Un hombre que confiaba en los planes de Dios. Un hombre que había puesto su vida en el altar de Dios. Un hombre que sabía que Dios tenía para él, para su familia, para su hijo, lo mejor. Por eso no discutió con Dios. Por eso no salieron los por qué, los para qué, los cómo, los cuándo, el dónde. José obedeció. Obedeció cuando recibió a María. Obedeció cuando tuvo que ser un emigrante. Y obedeció cuando tuvo la bendición de poder volver a su tierra. Qué ejemplo como padre, ¿verdad? Qué desafío para tu vida como padre en esta mañana. La vida de José fue bastante ajetreada, ¿verdad? Para poder cumplir la voluntad de Dios, tuvo que andar mucho, aceptar mucho, esperar mucho, confiar mucho, pero nunca discutió con Dios. ¡Qué desafío que nos presenta! En estos días Dios ya no habla por medio de sueños, pero sí nos habla por medio de su palabra.
Ahí están las instrucciones de una manera clara para prevenir y resolver nuestros problemas como matrimonios, como padres, nuestro trabajo, con las personas que nos relacionamos. La palabra de Dios. Y yo me pregunto en esta mañana, ¿cuántos padres conocen lo suficiente la palabra de Dios para instruir y para ser instruido por Dios? A más de Juan 3:16, Filipenses 4:13, el Salmo 23 y algún otro, ¿cuánto más conocemos de la palabra de Dios? ¿Ponemos nuestra agenda antes que la agenda de Dios en nuestra vida? Como padres, ¿podemos instruir a nuestros hijos en el consejo oportuno de Dios con la enseñanza de la palabra, pero también con el ejemplo de nuestra vida, respondiendo a lo que la palabra dice en obediencia, haciendo brillar la luz de Cristo en nuestros hogares? ¡Qué desafío, hermanos, padres! ¡Qué desafío! El texto es muy simple, no tiene mucho rollo. Es una instrucción sencilla, clara, que requiere una respuesta pronta. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Cuánto conoces de su palabra? José también fue valiente. Él entendió su llamado y en ningún momento se echó para atrás. Tomó con valentía la responsabilidad que Dios le asignaba y se puso manos a la obra. Tenemos que ser valientes, porque vivimos en un mundo difícil, donde nuestros hijos e hijas van a necesitar de esa valentía para que podamos enseñar, proveer, defender, aconsejar, conducir, ayudar, sostener, abrazar. Vivimos en un mundo difícil y necesitamos hombres, padres valientes, como José. Él confiaba plenamente en la provisión de Dios. Cuando Dios le dijo, cierra la carpintería, seguramente no tenía mucho ahorro. Y le dijo, vete para Egipto. Y él se fue. Y confió que Dios iba a proveer. Y confió que Dios le iba a dar todo lo que era necesario para él, para su familia, para que no faltara nada. ¿Cuántos de nosotros, ante las decisiones que tenemos que tomar, confiamos en la provisión de Dios? Confiamos en que Dios va a abrir una puerta y va a bendecirnos y va a cuidarnos. Porque lo primero que tenemos que hacer es buscar siempre ese lugar llamado hogar, que sea el refugio seguro de nuestro matrimonio y de nuestros hijos. Dios proveerá, hermano, Dios proveerá. Siempre proveerá. Dios le ordenó dos veces, dejar todo y llevarse a su familia. 2 veces se lo ordenó. La primera dejó la seguridad. En la segunda tuvo que dejar no solo la seguridad, sino también una vida que comenzaba a proyectarse en un nuevo lugar. Él sabía que Dios iba a suplir para todas sus necesidades. Para José, Dios es primero y todo lo demás le era añadido. Era responsable
en la educación de la ley espiritual y de la civil. Le enseñaba valores, cosas que en este mundo ya no se llevan, los valores. Él les enseñaba. Él subía cada año a cumplir con las fiestas establecidas. Él tenía clara su responsabilidad espiritual y también su responsabilidad civil. Daba ejemplo a sus hijos, los guiaba, porque la enseñanza empieza en el hogar, no empieza en el colegio ni en la iglesia, empieza en el hogar. El hogar que es esa iglesia en miniatura, donde los valores se hacen presentes, donde se les enseña la palabra y la integridad en todas las áreas de la vida. Necesitamos educar y necesitamos educar bien. José siempre pensó en el bienestar de su familia. Él protegía su hogar. Fue un padre que seguramente enseñó a sus hijos, empezando por su primogénito, un oficio. Seguramente le enseñó a trabajar y a trabajar con sus manos, a ser un hombre que podía ser un hombre confiable, que se ocupaba de proveer para los suyos. Fue un hombre de fe. Después de todo lo que él vive, vemos que era un hombre de fe. Él tenía una fe que se resume en las palabras de Hebreos, ¿verdad? Esa fe que era la certeza y la convicción. La certeza de que él había creído y la convicción de lo que todavía no veía, porque sabía en quién había creído. Dios en todo momento y en todo lugar. En ninguna de las instrucciones que Dios da con respecto al nacimiento, ¿verdad?, de Jesús, se las da María. Se las da José. A José le dice, y llamará su nombre Jesús. Porque Dios le da a José un lugar y él responsablemente lo asume en obediencia. En ninguna de las instrucciones Dios trata con María. En todo momento, respecto al liderazgo espiritual, José asume su responsabilidad. Y el ángel le dijo a José, y llamarás su nombre Jesús. José pasó por muchas circunstancias. ¿Cómo reaccionarías tú ante ellas como padre? Como esposo. Él siempre buscó lo mejor para su familia. Y lo hizo confiando en Dios. En todos los pasajes que se habla de José, a él se lo ve escuchando y obedeciendo. Escuchando y obedeciendo. ¿Tienes tu oído listo para escuchar? ¿Tienes tu corazón dispuesto para obedecer? Dios le dio su lugar a José. José conocía a Dios y le dio instrucciones claras para guiar y cuidar a su familia. ¿Qué debemos hacer con las instrucciones que Dios nos da? ¿Qué debemos hacer? ¿Vamos a confiar en Dios, que es un Dios que provee?
¿Vamos a caminar en obediencia sabiendo de que Él no es deudor de nadie? ¿Vamos a caminar en integridad, en amor y en servicio como un testimonio de la luz de Cristo en nuestra vida que alcance a nuestros hijos y a nuestra familia? Si yo tengo que elegir una sola cosa de todo lo que he nombrado con respecto a José, me quedo con la obediencia. La obediencia sin tacha. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿estás siendo obediente con lo que Dios te está mostrando hoy? Como padre, en relación con tus hijos, con tu esposa, con tu familia. Dentro del proyecto de Dios para tus hijos, ¿cuál es el papel que vas a asumir? ¿El del hombre justo, misericordioso, compasivo? ¿El que guía, el que cuida, el que siembra valores? Dios quiere usarte como padre. Quiere que asumas tu papel de responsabilidad como padre, porque Él quiere bendecirte y quiere bendecir tu familia. Tenemos que orar por los padres para que sean hombres obedientes. Y aunque su vida se pueda resumir en un renglón, sea una vida con propósito que manifieste la gloria de Dios. Que el Señor bendiga su palabra.